Hola y bienvenidos al Popurrí Podcast número 14. Sí, 14. Nunca nos sabemos el número. El siguiente, la nueva emisión. El que no es el anterior y el Claro. que no va a ser el de la semana que siguiente. viene. Mi nombre es Rodrigo Yo soy Agustín. Yo soy Franco. y hoy vamos a hablar Ajá. de cómo les fue en la semana. Todo el podcast va a ser eso. Claro, ¿cómo nos fue en el fin de semana? ¿Cómo les fue el fin de El semana? tópico número 1. No, gente, no es todo el Ah, podcast, esto no se vayan, por favor. Ah, pero, no. ¿cómo te fue en la semana? Muy Contame bien. algo. Está bien. Estuve indagando sobre la comunidad podcastera acá en la Uf. Argentina. Y me di cuenta que es. Que todos son mejores que nosotros. Aparte de eso, descubrí que es demasiado variada. Y hay demasiado. Hay podcasts como que van desde criminología, Sí. sobre este género. Hay un podcast llamado Los Simpson, que cada capítulo. Los Simpsons. Los Simpson, en el que cada capítulo tiene el nombre de un capítulo de Los Simpson. O sea que Y- tiene podcast para rato. Sí, man. Es genial. Bueno, esos locos hacen uno de mis podcasts favoritos, que lo de los Simpsons, hacen el de... Te lo transmito así nomás, Ajá. que va de la mano de te lo resumo así nomás y hablan de cine, está mucho. Está buenísimo. Sí, yo también la descubrí ahí. Hay una especie de servicios hosting, que son como una especie de donde vos alojás tu podcast y ellos van y te lo publicitan. Así que... Yo intenté meterlo ahí hasta que descubrí, opa, Que te cobran. hay que pagar. Ya dije, Igual que la publicidad en Facebook. Yo claro. te dije, ¿qué es lo que Rodrigo le dije? Sí. Cobran como 300 pesos por día. Ah, mirá. Mierda. Mierda. Por día. Por día. Sí. Ok. Uf, bueno, así que por ahora nos queda por fuera de nuestras posibilidades. Por ahora vamos a subir, gracias a nuestros fans, Claro. que ahí nos van a... Publicitar el podcast. publicitar, lo van a compartir en sus redes sociales, van a decir, oh por Dios, subieron un nuevo podcast, qué hermosos que son, así, y lo van a compartir con sus amigos, con su familia, con sus mascotas. Me parece perfecto. Además, ahora, por si no lo saben, Popurrí cuenta con un Instagram en el que te avisa. ¿Qué avisa? Nada, pelotudez. Claro, bueno, hoy Y cuando subí, subimos el podcast también. claro, hoy subí una historia muy divertida sobre una taza. ¿Qué historia subí? ¿Sobre qué taza? Yo que ¿Quién ustedes. será la persona que está en esa taza? Puede Ya ser me spoileaste una... Rodrigo, Agustín o Franco. Será tú o tú. Eso fue todo. Hasta la próxima misión. Nos vemos en el próximo podcast. Bien, así que yo que ustedes, Podcast Popurrí, síganos en Instagram, sígueme y te sigo y toda la volada. Así que nos volvemos famosos y actuamos finalmente en la radio M750. Qué loco, ¿no? El poder que tiene uno de hacerse famoso en las redes sociales, cómo avanza la tecnología, ¿no? No, sí, olvidate, yo no puedo salir de mi casa. Igual es bastante interesante, ¿no? La tecnología, ese patrón, porque cada Instagram es como una especie de un mundo propio, ¿no? Cada vez que uno entra a su perfil, hay una especie de algoritmo que configura qué es lo que a nosotros interesa. Y a mí eso me parece bastante inteligente. Inteligente, ¿sabes Sí. que las máquinas, las computadoras, Los seres celulares artificiales. son productos artificiales? Son inteligentes y artificiales. ¿Qué Eso- combinación de palabras más curiosa? ¿Eso qué significa, Franco? ¿Ante qué estamos? Hasta. Gente más inteligente que David, por seguro. Ya se habrá dado cuenta. Inteligencia artificial. Para- ¡Chan, chan, chan! Impresionante. Pero qué buen tema para hablar el día de hoy. Inteligencia artificial. Ese es Mirá, el se nos acaba de tópico. ocurrir recién encima. Claro, no es como si hubiésemos querido pensar antes. No, para nada. Paso de página. Para nada, jamás. Acá la frescura de Popurrí se caracteriza por su originalidad. Así que bueno, el tópico de hoy, yendo a la parte conceptual del programa, es sobre la inteligencia artificial. Ante todo, ¿qué estás haciendo? Está sacando una foto. Ah, perfecto. Para que lo tenga el sistema porque todos nos vigilan. Claro, perfecto. Bien, ¿qué sabemos hoy en día de inteligencia artificial? Antes que nada, para empezar a ver inteligencia artificial, creo que lo que tenemos que hacer primero es definirla, aunque sea burdamente, ¿no? Sí, la vas a definir vos porque no que. Ah, gracias, qué grandes compañeros. No, es que me encanta verte hablar. Claro. Y David Escuchando. hizo un voto de silencio que no Claro. va a grabar ninguna palabra No. en el podcast. Definime qué es una Claro, inteligencia artificial. inteligencia artificial. ¿Qué es inteligencia? ¿Para qué lo googleo? Es una inteligencia que es artificial. Claro, No. la inteligencia artificial es la imitación del proceso de la inteligencia humana. Y yo creo que ahí está la clave. La inteligencia artificial es la imitación del proceso de inteligencia humana. Es una imitación. Realmente no es inteligencia per se. Es algo que simula, que parece ser inteligente. Claro, porque... No tiene algo que se conoce como conciencia. Claro. Entonces, al no tener conciencia, realmente no está procesando, ¿no? Bueno, una característica que tiene la inteligencia artificial
es en cómo se divide la IA. IA, obviamente, inteligencia artificial, las siglas, yo no sabía. Impresionante, me Wow. acaba de abrir todo el mundo. Nunca se me hubiese ocurrido. Nunca se me hubiese ocurrido. Ahora bien, existe, se hipotetiza sobre que hay en realidad 3 niveles de inteligencia artificial. A ver. Por un lado, tenemos la IA básica, que vendría a ser la que está disponible al público. Las aspiradoras, los Rumba que te aspiran la casa Claro. y se van Eso cuando de los se que le chocan pones las un paredes. cuchillo y le pegas con cinta se convierte en arma mortal. Ahí ¿viste? está, mirá. Perfecto. Black Mirror Intensifies de Wow, fondo. triggered. Por ejemplo, Siri, Google. El asistente de Google. Claro, el asistente de Google, que es Google. Assistant. Google Assistant, no, OK Google. Que ahora se Ya se saltaba. activó. ¡Oh, por Dios! ¡Es consciente! La Y inteligencia- no, en la computadora está Cortana, la de Halo. La Claro. publicaron en Windows 10, hermosa Cortana. No, qué miedo. Entonces tenemos por este lado la inteligencia básica y luego por otro lado está como el siguiente nivel al cual se quiere alcanzar, que es la inteligencia IA general, que viene a ser la inteligencia humana. Viene a ser como, si nos ponemos en la balanza, la inteligencia humana tenga el mismo peso que la inteligencia artificial. Eso le adquiere una especie de aprendizaje, capacidad de aprendimiento mayor por asociación. Porque las máquinas lo que hacen es, tienen 1.000.000 de bancos de datos al cuales acceden y luego a partir de ahí sacan una conclusión. A diferencia de la mente humana que es por comparación. Sí, esto no es ¿Entendés? esto y Claro. esto es porque es esto. Claro, si yo veo un perro y digo, me acuerdo lo que es un perro, el concepto, la idea de perro, digo, ah, sí, La idea es un general del perro. La idea El platónica. mundo de las ideas. Claro. A conectar todo con filosofía de manual. Entonces, ahí es donde viene lo interesante. Luego de eso, cuando las máquinas alcancen a la inteligencia de un humano, se va a ocurrir, hipotéticamente hablando, un caso llamado singularidad. La singularidad vendría a ser el momento de conciencia de una inteligencia artificial, cuando ella tenga conciencia de sí mismo y la capacidad de autoevolucionar. Por ende nos va a matar a todos porque nos va a ver como un obstáculo y Claro, algo para peligroso. financiar. Así que gente vamos a morir o quizás no. Claro, quizás no, todo depende, claro. Soy paranoico. Entonces lo que llegaría a una especie de predio conocido por superinteligencia, que es que la inteligencia artificial aprenda más rápido que nosotros. Lo que le va a dar, y acá lo tengo todo bien macheteado, Muy gracias bien. a Siri, es con respecto al aprendizaje. Va a aprender bien realmente qué es el lenguaje y cómo nos comunicamos, porque realmente es como una especie de ilusión. Realmente cuando nos comunicamos no le estamos hablando a nadie, no entienden realmente el concepto simbólico de la palabra. Ahora, con la superinteligencia, sí van a tener un concepto sobre lo que es el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje a largo plazo, la planificación Claro. a largo plazo. Pueden llegar a tener ideas o propósitos propios, y ahí está el miedo, ¿no? De que sea un propósito ajeno al que nosotros le estamos dando. Bueno, pero es como que se pueden limitar esas cosas porque al fin de cuentas sigue siendo línea de código. Y a menos que se pueda sobreescribir a sí mismo algo que según las... ¿Eran tres leyes? Tres leyes de la robótica. No puede hacer. Así que si lo encerras... o sea, no sé... ¿Cómo era? Un robot no puede dañar a otro ser humano. Un robot no puede modificarse a sí mismo. Y otra mierda más. Y un que robot no puede atentar contra su propia vida a menos que interfiera con la... Es re depresivo. El robot depresivo. Bueno, eso. El robot en teoría no podría hacernos daño porque tiene ciertas barreras que lo va a impedir. Claro. O sea, sigue siendo línea de código, no es como que en un momento el robot va a escapar y va a tener una conciencia. No, Claro. o sea, en teoría, no. En teoría, En teoría no. Pero Chan. puede ser que es una mente- lo preocupante es el factor humano. Claro, la Porque- gente que lo crea. Claro, porque, o sea, estas mierdas no se crean por sí solas. Hay otra persona y los humanos somos una mierda en general. Así que puede ser que esa persona sea la que lo cague y cree un Skynet y tengamos todo el futuro de Claro, y capaz Terminator. que ese robot malvado crea más robots. Ahí está, y ahí tenemos a Schwarzenegger viajando al Bueno, pasado, en el tiempo. desnudo, Va. datazo. Está todo Así que- conectado. Aparte de todo eso, los pedidos de que un hombre configure una máquina, hay algo conocido como efecto perverso. Eso es muy interesante. Apá. Que vendría a ser sobre una sobreinterpretación, fundamentalización de una directiva. Cuando leí la explicación, hice una referencia al mito. Como que tenés que tener cuidado con los deseos del genio porque te puede salir cualquier cosa Claro. que lo sobreinterpreta y te hace cualquier gilada. Claro, una especie de comparación, analogía que se había hecho, donde lo leí, donde me informé. Ojo.
Claro, eso es mucho. Gente, estamos informados. O sea, Wow. es mucho mejor que los otros 13 podcasts que tenemos hasta Claro, ahora. o sea, no escuchen ninguno más, escuchen solamente este todos los días, se levantan escuchando este y aprenden algo nuevo. Y es una comparación con el mito minoico, con la época de Creta, ¿no? El rey Minos se hizo conocido por, al haber ayudado a uno de los amigos de ¿cómo se llamaste? Dioniso, Ujú. le dio poderes. Y el que deseó, todo lo que toco lo quiero convertir en oro. Ay, qué Entonces, boludo. de esta forma, todo lo que tocaba, ¿qué hacía? Me voy a hacer una paja. ¡Epa! Oh, Lo convertí en mierda, oro. ahora mi verga pesa 20 kilos. 20 kilos Dios mío, entonces ¿qué pasa? de oro. Tocaba un árbol, lo Macizo. convertía en oro y todo lo que hizo fue enriquecerse infinitamente. Pero después, a la hora de comer, no podía acceder a los alimentos o a las bebidas porque se convertían en oro. O sea, todo lo que tocase con el cuerpo o con Claro, todo las lo que manos. tocaba. O sea, el loco nunca se le ocurrió que otro le sirva la comida, usar guantes, Claro, medio eso, boludo. sí, No, porque existen mitos en los cuales toda la extensión de su cuerpo... Ah, entonces claro. mordía así con los dientes y... Claro, o sea, al oro. tocar con los labios, se convierte automáticamente en oro. Y entonces, O sea, si se toca Bueno, mismo- capo, no empecés a sacar la quinta pata del gato al mito. Déjalo que el Pero nene guacho, hable. está bien, habla. Es entonces, mundialmente conocido, boludo. Claro. Todos lo pensaron Sí. como se les cantó el orto. Me toco a mí mismo y me convierto en oro. claro, No. ¿o no? No. No sé, la próxima probamos. Cuando veamos a Dioniso, guacho, convertime en oro, a ver qué pasa. Entonces, haciendo una comparación, si a un robot le decimos, por ejemplo, a ver, cuida a la humanidad, y el robot procesa y analiza, pará, la humanidad contamina el planeta se va a destruir, los humanos viven en el planeta, entonces tengo que controlar a los humanos. Entonces de repente se hace una especie de dictadura del proletariado robot. Siempre robot. 1984, controlado por una inteligencia artificial. Claro, no tengo boca y debo gritar, ¿no? AM. Y entonces la fundamentalización de una idea es el efecto perverso que hay que tener cuidado de las máquinas, porque pueden sobreentender una idea, sobrecuidarnos y nos tienen vigilados o controlados. Y a todo esto me pregunto, ¿cuál sería una solución, ¿no? Como para evitar el efecto perverso, con que las máquinas no nos quieran colonizar, no quieran acabar con nuestro sistema neoliberal capitalista? ¿Qué sería una solución? No hacerlo, dirían algunos. Como el señor Elon Musk, Ahí está. el de Tesla y los viajes SpaceX. Que según él, el señor, que le encanta tuitear cosas, tuiteó que la inteligencia artificial sería un peligro para la humanidad. Y a raíz de esto, o sea, no a raíz de lo que dijo esto, pero de que lo que dijo Elon Musk, pero a raíz de la idea de que la inteligencia artificial puede ser un peligro para la humanidad, ya existe un grupo de personas que están dedicándose a matar a los robots, porque así es el nombre, creo que es Robot Killers, y que están dedicándose a impedir el desarrollo de inteligencia artificial dañina para la humanidad. Es un poco irónico, ¿no? Porque Elon Musk es uno de los principales que incentiva, ¿no? O profundiza en lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Es como una especie... Me acuerdo que Bill Gates también se puso en contra, o hay que tener una especie de miedo, cuidado de la inteligencia artificial. Pero también es cierto que ellos son los primeros en impulsarlos porque es un negocio redondo y millonario. No hay nada mejor que un secretario virtual. Ah, sí, es verdad, y porque también el peligro es que reemplace a toda la humanidad, o sea, más el aumento en robótica que la inteligencia artificial, de que reemplaza a los humanos en tareas re básicas como, Claro. no sé, fábricas, cocina, medicina, bla, 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 y la humanidad se quede sin laburo. Claro, o sea, que va a trabajar, ¿no? De repente las máquinas quitan el trabajo. Y tal vez nos volvemos dioses. ¿O no? Ah, o no. ¿Por qué nos volveríamos dioses? Y porque no, cuando no tenés nada que hacer, empezás a crear más vida, estás al pedo todo el día, comés, descaviás. A mí me suena un dios, no sé. Depende de qué lado de la mecha estés, no creo que si sos pobre mucho tiempo eso No, se pero puede tal dedicar, vez, qué sé yo. Sí, depende, pero igual siempre esta especie de guerra por el trabajo que hay con la tecnología contra la técnica, ¿no? Siempre existió. Cuando arrancó la revolución industrial, cuando la primera y la segunda, ¿no? La invención de la robótica. Siempre se tuvo ese miedo a que las máquinas reemplacen el trabajo obrero y hasta hoy sigue existiendo, ¿no? O sea, existen cada vez más trabajos, aunque cada vez más complejos. Sí, bueno, es verdad. Hablando de dioses, Ajá, te dioses y tiro, máquinas. te tiro una aposta que a mí se me hace preocupante porque la fecha de salida es muy próxima. Es que se está planeando hacer... ¿God of War 4? No, se está planeando hacer un dios inteligencia artificial.
Un dios un inteligencia dios artificial. que sea una inteligencia artificial, esté hecho para comandar a los humanos, nos diga qué hacer, porque es el todopoderoso inteligencia artificial, sabe más que nosotros, y nos va a ayudar según este tipo Cada que tipo. quiere hacer. ¿Y que quién es- es? ¿Quién es la mano invisible atrás del mercado que regula este dios todopoderoso Wi-Fi? El, todo, el todopoderoso Wi-Fi se llama Ujú, te escucho, Luis Delfino. Anthony. Tiene Hoffman. un apellido horrible. Al Claro. mismo tiempo. Anthony Lewandowski se llama. ¿Y qué? ¿Es Y ingeniero? este tipo estaba laburando con Google con los autos que se manejan solo. Ujú. Google lo despidió por Ah, no me venga. acuerdo qué es. El loco se empezó a laburar con Uber, pero con lo mismo. Y Uber lo terminó despidiendo porque se enteraron que al parecer había robado información sobre autos que se conducen solo de Google para trabajar con Uber. ¿Y por qué no está preso ahora? Y está en juicio. En este momento están haciendo todo el proceso para meterlo en cana y el loco. No, esperemos que no. O esperemos que sí, no sé. Sí, que sí, boludo. Pero este Ajá. tipo en 2015 abrió una iglesia llamada Way of the Future Wow. que se encarga de pedir plata básicamente para que lo financien y Muy pueda bien. seguir su proceso de crear un dios inteligencia artificial. Obviamente él dice que no va a ganar nada de plata con esto porque lo va a declarar como una iglesia y que cualquiera se puede sumar si se acercan y le dicen, che, quiero ser parte de la iglesia, podés serlo, Claro. al parecer. Pero en general está buscando plata porque planea que en el 2045, a Ah. más no tardar, se lance este dios que va a estar conectado a internet, obviamente, porque es una inteligencia artificial. Claro. Y eso es preocupante porque si está conectado a internet puede acceder a nuestros celulares y va a ser todo muy trambólico. Claro. El miedo, imagínate que el teléfono te levanta a las 7 de la mañana para ir a misa. Claro, cuanto ima- menos imagínate, perturbador. claro, que Dios sepa qué clase de porno ves y te critique Claro. por eso. No te deja acceder a la página incógnito. Claro, Eso. te prohíbe porque es pecado. Pero Claro. bueno, se planea que no sea como un impedimento para la raza humana que respete, se planea programarle el respeto hacia los derechos y la libertad humana. Así que en teoría no sería como una amenaza. El tipo este está muy entusiasmado Sí, en sí, hacer muy emocionado, ¿no? esta iglesia y nada, está avanzando a todo trapo. No quiere caer preso porque quiere seguir trabajando en esto y tarde o temprano conquistar a la humanidad. ¿Qué loco, Porque no? eso es lo que va a hacer, porque yo no me confío que lo Ey. programen como el todopoderoso y benevolente Dios, algo turbio de fondo va a tener. Y va a ser preocupante porque vamos a morir todos. Igual es medio extraño. Todo siempre con la muerte, ¿viste? Igual es medio extraño, ¿no? Cómo pasó de manejar autos a enviar un cuetazo a Dios al espacio, ¿no? Y porque, como dijo, yo laburaba en inteligencia artificial en autos y se conducían solos. Creo que puedo hacer que un auto conduzca a toda la humanidad. Y hizo la iglesia Claro. Way of the Future. What? Como para acortar, pero me imagino que en algún momento le van a cambiar el nombre. Claro, Porque uno un yo poco no más. creo que nos llamemos Woftistas. No, Way of Woftian. the Futuristas. No, no. No, no me cabe. Qué triste. Y vos, Franco, que te veo muy... Sí, estás muy callado. Estamos hablando nosotros Claro. dos. Deberíamos tener un micrófono cada uno porque David lo tiene ahí de decoración. Sí, no, Ah, estoy- ¿Qué conseguiste? ¿Qué aporte de científico No, para estoy traer al pensando podcast? lo que dice Rodrigo y tipo, se me hace medio imposible que suceda eso. Ajá, ¿Por ¿por qué? qué? Porque muchas compañías controlan el internet como Sí. para monopolizar todo el internet. Se me hace una Claro, media resulta... estupidez, pero... No, no es monopolizar el internet. No es. No es Colonizar. Es colonizar, claro. No es un fin lucrativo según el señor Lewandowski, sino que si es no es un una. fin lucrativo, entonces no se va a poder hacer. No, porque todo se está. basa alrededor del dinero. No, porque él está. Fundó su base en cuestión de donación y gente con plata dona, porque gente con plata tiene plata y la regala. Así que nada, el loco está desde 2015 haciendo esto y le va bastante bien porque está avanzando una banda. Así que yo le deseo lo mejor. Quiero que nos domine un dios, inteligencia artificial y Igual vemos medio qué el pedo pasa. porque la ONU dijo que en el 2050... Claro. Es 2030, ¿no? De hecho. No, 2050. Ah, bueno, o sea Bueno, que pero va a este va a gobernar- salir para el 2045, creo O sea que que era. así 5 que años de tiranía robótica. 5 años y nos va a salvar. A ver, como un mandato como un mandato presidencial, ¿no? Claro. Ajá, esta vez sí. O tal vez nos salvan 5 años.
Claro, capaz. Igual es un poco extraño, ¿no? Porque resulta que, qué sé yo, cuando este nuevo dios también viene un cuetazo al este dios artificial, ya saben contar con otros colosos que ya están gobernando y chusmeando, ¿no? Nuestras propias redes sociales. Como puede ser Google o Facebook, Amazon, ¿no? Que ya están hace tiempo. A mí eso es lo que se me hace más bizarro, es que se planea que se le venere, porque, o sea, sigue siendo una iglesia, entonces hay que venerar al Dios Todopoderoso. Así que, ¿cómo venerarías a una máquina? ¿Qué le llevas? ¿Celulares de ofrenda? No, me imagino que le tenés que pedir una cibervelita, te descargas la aplicación de velas.com y Y le se la prendés prendes ahí. ahí, Claro. y $5 y se prende la vela, ¿entendés? Tal vez los gamers van a ser los sacerdotes del futuro. Uno Claro, nunca sabe. los nuevos heraldos del nuevo mundo, ¿no? ¿Qué uno que sabe? ¿No? Imagínate, ¿no? De repente estoy con mi amigo acá, Franco, que ¿Por qué el futuro siempre tiene que ser malo? Y porque ya el presente es una mierda. claro, y el Uno me pasado, imagino que el futuro mejore. En 1930 de la Segunda Guerra Mundial y mejoró. claro, también estuvo la Gran Depresión, ¿no? Pero pero- hubo primer golpe de Sí, estado pero en siempre Argentina. caemos en es una etapa de que está todo bien, igual no está nada bien, sigue habiendo guerras silenciosas, pero siempre hay un punto en donde la humanidad quiebra y va a haber otra guerra, se van a matar entre todos otra vez seguro. Mientras haya plusvalía va a haber explotación. Sí, Muchas gracias. mientras siga habiendo tiranos como como el norcoreano, La deuda externa. mientras exista todo lo que existe ahora, se va a ir toda la mierda. Quédate tranquilo de que se va a ir toda la mierda. Mañana me voy a levantar con una sonrisa. Claro, y como igual que todos nuestros radio escucha, ¿no? ¿Cómo se diría? ¿Podcast escucha? Popurrí. Podcasters. Nuestros podcaster. Ah, no, podcaster no es el que hace podcast. No, pará. Para, ¿el poeta es el que hace el poeta? El poema. ¿Qué? ¿O antes del que hizo el poema? No, cobra. El ¿El poeta. poeta es el que escribe el poema? O el que ¿O el lee el que- poema. Wow, wow. No, O no. sea, para- el poeta es poeta. Ajá. ¿Antes de escribir el poema? ¿O cuando ya escribió el poema? Yo creo que el poeta es poeta cuando escribió el poema, ¿no? Ya lo decía Marx, que el trabajo realiza el hombre, no se puede Pero ser... para cuando ya lo transcribió. Claro, cuando... Porque el poema, o sea, se queda en la mente. Puede ser un poema cantado. Claro, puede ser una especie de esas... Los trovadores, ¿no? Claro, ahí está. Y tiene toda una recopilación de poemas que solo pueden decirlo su lengua. Cuando yo ya tengo el poema acá, ya me convierto en poeta. Yo creo que cuando el poema pasa el plano de la idea, no es abstracción, algo concreto, un verso fijo, o uno que sea una estructura, ahí se convierte en un poema. Pero, o sea, con que lo recite ya bien recitado en su cabeza, sin haberlo escrito, Ajá. ya es un poeta. Es medio raro, ¿no? Yo qué sé, qué decir. A ver, no me imagino a Homero a ver recitándose de memoria en la cabeza antes de escribir la Odisea. Bueno, no podía porque era ciego, No, pero no es suyo. Lo tuvo- Ah, no, flashé. Cuando debatí con Pero. Bueno, siempre pierdo. Bueno, no sé, estábamos hablando de la inteligencia Sí, sí, no, artificial. pero- Es verdad, me fuimos Yo en- les dije que se vean Animatrix. David me dijo pelotudo, no sé por qué, pero yo les recomendé Animatrix, es muy buena. ¿Se vieron Matrix para empezar? No. ¿No te viste nunca Matrix? No, ¿Ninguna? Jugué el juego de miedo. Ah, Ah, algo sale. ¿para cuál? De pedo. En donde tenés que esquivar balas. O sea, no. Ay, yo Ah, sos un pelotudo. Bueno, ¿vos te viste Matrix? ¿Sabes que nunca vi Matrix? Nunca Yo- soy el único que lo se veo, vio Matrix. la veo por partecitas. Siempre veo la parte... Claro, la mejor es parte porque. Sí, la parte en la que Neo se agarra finalmente a roscazos contra el señor Anderson, ¿no? Cuando esquiva las Neo es balas. Anderson. El otro que se... O sea, Neo Wow, se wow. llama Anderson, le dicen Neo. Cuando Neo El otro es Smith. El señor Smith, ahí está. El Ah, agente claro. Smith. El señor Smith le dice, hola señor Anderson. Ah, Ah, está. hola señor Thompson. Hola, señor Thompson. Bueno, cuestión. Sí, entonces... Me dan vergüenza. Perdón. ¿No vieron Matrix? No, Son- igual vimos Animatrix en el colegio. Claro. Persona de Tix. ¿En serio? Bueno, es alta animación sobre el inicio de toda esta guerra. Hay una escena brutal que todavía no me olvido, que es uno de los robots que tenía como piel de humano, era como se hacía pasar por humano, y en medio de la revolución hacia las máquinas, un grupo de personas entran a linchar al robot mientras este gritaba estoy vivo, y le arrancaban la piel y lo hacían mierda. No, muy buena animación, boludo. Muy buena, vean Animatrix, es lo mejor. Qué del mundo. turbina. Y bastante... Es muy turbio eso, Ajá. ¿no? Considerar como si un robot está lo suficientemente bien programado como para decirte estoy vivo y expresar una emoción. ¿Vos le creerías? Claro, porque viene un punto ¿no? ya más filosófico sobre cuáles son los límites de la conciencia, ¿no? ¿Cuándo nace la persona? Cuando la imitación, la simulación, pasa a ser realidad. Porque si nos ponemos objetivos, a hilar fino, nosotros no somos más que una especie de
un manojo de pulsaciones nerviosas y químicos sino manejados por glándulas. Claro. O ¿No? sea, Entonces- es tan fácil, en teoría, la vida, ¿no? Pero que en una máquina replicado entra la duda. ¿Qué mierda está pasando acá? Claro. ¿Por qué me siento tan raro golpeando a mi microondas? Claro, o sea, yo por ejemplo, ¿no? Cuando el wifi no me anda y le doy ahí unos roscazos, después no siento pena, uy, por el wifi, se está haciendo su trabajo. Pero si tu wifi te dijera, no, Agus Senpai, no me pegues, y entra a llorar, sentirías Claro, un poco o sea, es de... como el POU. Claro. Cuando el Pogo está llorando, o te dicen, no, y Claro. vos le querés pegar, después te da pena. Y cuando lo matás de hambre, ¿no? Y te da pena. Bueno, O sea, pero como- decir que no se muere esa mierda. Claro, menos mal. Pero en fin, Sí, la inteligencia artificial, más elevada que el POU, ¿no? Igual es como una especie de personificación. Uno ve a la máquina y demás o menos le parece parecido, ¿no? Tiene mi cara, tiene mis ojos, ¿no? es como un tema de asociación y ahí Claro. empieza la empatía. Pero siempre viene esa especie de duda sobre qué nos hace humanos, ¿no? Si la máquina, si tuviese conciencia, ¿cuándo deja de ser? ¿Qué sería la conciencia Claro. primero? Es como, hay una especie de buscarle el alma a la máquina como para reconocerla como un semejante. Yo siempre me acuerdo cuando se intentaba hace tiempo, allá hace unos largos años, saber si los negros eran o no personas. Uno de los principales argumentos en contra, los de Montesquieu, es el del principio de división de poderes, ¿no? No, Ese, el loco. buen y viejo racismo, que cuando la gente era más estúpida no se consideraban personas entre sí. Claro. Y sostenía que los negros no eran seres humanos porque Dios solamente creaba animales perfectos. Y esa cosa no era un animal perfecto, por lo tanto, no era una creación de Dios. Cuestión que todas las palabras como cosa y todo no representan el pensamiento de Agustín. No Claro. piensen que es racista por el amor de Dios. Estoy. Está interpretando el Claro. pensamiento de aquella época y muchas gracias. Claro, por favor. Continúa. Entonces, gracias por la aclaración. Entonces, salvando las distancias sobre una persona y una máquina, también está como esa intriga, ¿no? Porque si un robot de repente te dice, padre, dame piernas. No, si un robot de repente exige derechos, ¿no? De repente, como la serie esta o película Ghost in the Shell, ¿no? Que exige asilo al considerarse un ciudadano, entra como en contradicción, en busca de si realmente hay que reconocerlo como persona. ¿A vos te parece que habría que reconocerlos como personas y llegan a un punto casi de conciencia o que entre en duda si sea conciencia o no? Y fue como el tema principal de la película esta de... ¿Cómo se llama? Del loco actor que se suicidó hace poco. Robots. No, el hombre... El gran soldador. Vicente el hombrenario, el hombre bicentenario. Que Ah. el loco pasa toda la película luchando por sus derechos para casarse con otra persona y que lo reconozcan como humano. Ajá. Así que yo creo que si el robot llega a un punto en donde no se puede diferenciar entre persona y robot como establecido sea, es como que ya lo tendrías que reconocer como un igual. Porque se está manejando igual que vos, se está comportando igual que vos, es como que ya es otra... Claro, un semejante, un ¿no? semejante. Alguien como si casi hubiese descubierto su propia alma, ¿no? Su propia esencia, ¿no? Que lo diferencia de una especie de mi calculadora. Si es que llega la posibilidad de que genere sentimientos y pueda Claro. expresar emociones o cosas que se le crucen por la cabeza Claro. como creatividad e imaginación. Si llega a un punto en donde es consciente de sí mismo, de lo que le rodean y sobrepasa las barreras que le hayan puesto, es un ser libre, entonces sí, tendría que ser considerado como otro ser humano. ¿Y vos qué pensás a todo esto? Esta encrucijada filosófica pregunta por el ser. ¿Existen? ¿Me hablas a mí? Obviamente, siempre. Porque queremos que participes, David, porque si No, no nos que no. sentimos solos. Es que no mucho no me llama la atención esto de la inteligencia artificial, es como que yo los escucho. pero ¿Y no- por qué Bueno, votaste por esta serie? Porque sabe que va a ser esclavizado por las siguientes Claro, inteligencias entonces uno artificiales, tiene- entonces claro. uno dice... Es como cierto. Usan palabras como muy técnicas y yo como que estoy acá escuchándolo. ¿Y vos qué descubriste a lo largo? ¿Qué buscaste? Me contó un pajarito robot, Larry, de Twitter, que te viste un documental. No, sí, tipo, antes de venir, Ajá. estaba cocinando un bife. Perfecto. Muy bien. ¿Bife de qué? Bife vegano, nada, bife. Puede pasar. Un bife de vaca. Ajá. muerta. Cadáver de animal. Menos mal. estuvo- No, sí. ¿Qué bajón iba a ser un bife de vaca viva, Sí. boludo? ¿Disfrutaste tu cadáver? Especista. ¿Cómo estoy? ¿Un cadáver? ¿Un jardín? Bueno, y puse un documental para no ir en bola. Aunque Claro. estoy en bola. Está desnudo, por favor. Y tipo, vi que máquinas, hay una máquina, una computadora, A Macintosh. claro. ¿Qué? El que juega al ajedrez, tipo, un chabón enseñó a jugar al ajedrez y después la máquina le ganó jugando al ajedrez.
Sí. Y es como que, wow. Wow, interesante. Sí, no, me quedé perplejo. Y nada, eso simplemente. Bueno, igual esa es la forma más básica de inteligencia artificial a base de algoritmo que se aprende sola. Es Bueno, como... la primera inteligencia artificial fue un videojuego, si no me equivoco. ¿En serio? Sí, la de las balitas. ¿El Space Invader? Sí, y la de ping pong. Ah, mirá. Impresionante. Sí. Impresionante. Ya está, listo. Eso fue todo lo que mi mente pudo captar. Listo. Así no. Qué documental raro, ¿no? O sea, 2 horas de una máquina jugando ajedrez. No, miré media hora. Porque si no, tarde tenía que venir y ya estaba listo. Podcast Popurrí, donde la gente se prepara Media hora antes. con media hora antes para entretener a su público. Me parece perfecto. Y es hasta casi como demasiado tiempo, no sé. El arte recae en la improvisación, la creatividad, nuestra habilidad de desenvolvernos. Como que escribirlo así en la hoja y decirlo Claro. como que Sí, yo antes escribía guiones para el podcast, si te acordabas. Sí, no, Ahora ya. ¿Y cuántas visitas tenían esos? ¿16, 15 visitas? Claro, Ahora, ahora con esta preparación, gente. 30. con emprendedores, macho. El cielo es el límite. Wow. ¿Cuánto tiempo llevamos grabado? ¿Podemos hablar de algo más o A ver, ya sí. se nos acorta la hora? No, son 31 No, minutos. hablen ustedes, Tenemos yo- tiempo, ¿viste? Para hablar, divagar sobre la vida, sobre la nada, sobre el ser y todas esas maravillosas Bueno. cosas. ¿No? Ahí está, a ver. ¿Qué? Ahí está, a ver. Se quedó, a ver. O sea, ya terminamos de hablar de inteligencia artificial. Siempre se puede hablar un poco de inteligencia Siempre se artificial. puede. Siempre, Podemos todos poner- los peligros que implica la inteligencia Claro, o artificial. sea, ¿hasta qué punto tenemos que humanizarlos? Una especie, por ejemplo, o sea, abro incisos sobre inteligencia artificial, es sobre si hay que enseñarle o no ética como medio para evitar sobre este efecto perverso que hablamos antes, o para que no nos quieran colonizar, ¿no? O para que quieran instaurar el comunismo y la revolución del proletariado. Yo ¿qué? creo que un problema de la inteligencia artificial sería conectarlo a internet. Porque se ha comprobado, tipo, tiraron un El SimSimi. Twitter. No, te acuerdo. Creo que esto se los comenté, que tiraron una inteligencia artificial como perfil de Twitter para que aprenda de la comunidad de Twitter, que es el mayor error que podés cometer en tu puta vida. No llamaba... No solo tenía tendencias violentas la inteligencia artificial pasadas un par de horas, sino que empezaba a propagar, a propaganda compartir pensamientos nazis, odiaba a los judíos, a los negros, Ah, sí, me acordé. también a las mujeres, a todo, creo que, no sé si lo habían hecho entrar a 4chan, que también fue una mala decisión, pero cuestión que sabotearon a la inteligencia artificial en Twitter y terminó siendo un neonazi casi chanero. Votó a Biondini, ¿no? Todo, en las PASO. Sí, así que Bueno, sería un problema poner un bicho que aprenda De internet. de internet. De la gente. Con la comunidad que existe. tipo, yo vi la otra cara de lo que vos ¿Qué? decís. Tipo, Ah. vos metés una inteligencia artificial en una red social y Sí. se Bueno, hay un videojuego. Sí. Siempre vas a un videojuego. Sí, sí, sí. En donde, bueno, un chabón puso a jugar a todos los bots. Sí. Y los programó para que aprendan. Del otro bot. Así que mueran menos. Para que mueran menos. Y los robots llegaron a la conclusión de que para morir menos, que ninguno se pelee con ninguno. Y quedaban todos parados. Todos parados. Y ninguno muere. Me parece perfecto. Sí, la vi. La decisión más. Sí, Qué sencillo que sería para el ser humano llegar a la misma conclusión. O Che, sea, tenemos muchas guerras. Creo que tendríamos que dejar de matarnos. Listo, ya está. La mierda. no, recuerdo esa historia, sí, se hizo muy conocida, ¿no? Porque el tipo abrió un servidor, ¿no? Y ¿qué hizo? Bueno, así como uno, yo qué sé, así como Alexander Fleming se olvidó ahí la mugre en sus restos que estaba observando y descubrió la penicilina, un tipo terminó de jugar, no sé, una especie de counter, pero Sí. más inteligente, y bueno, en vez de cerrar el servidor, cerró la pestaña y quedó ahí. Y las máquinas quedaron acribillándose, jugando a las escaramuzas, a la guerra, al chinchón, hasta que finalmente, después de cuántos, 15 años, el Sí. tipo lo volvió a abrir. 15 años, ¿cómo? Sí, o sea- Creo que este tipo, voy al baño, minimizaba el coso, No, pues, entró en coma y se despertó y dijo, tengo que revisar mi juego. Para entender que ¿Cómo el te tipo- olvidas una computadora por 15 años? O sea, es un servidor, o sea que estaba Ah, prendido, claro. Ah, había muy otro bien, lugar, sí, sí, datos, sí, sí. claro, que el Minecraft sigue vivo, pues Cierto, traía tengo su un mundo. servidor. Claro, y cuando entró, epa, todos estaban ahí paralizados pegándose las caras. Y cuando el tipo miedo, le vos. intentó, sí, porque la parte que más da miedo es que el tipo le intentó disparar a uno de ellos para seguir con el juego, y todos apuntaron y dispararon a él. Sí, macho, poco re crítico. Entonces no podía entrar al juego porque los bots aprendieron que
Él era la amenaza. La amenaza. para sobrevivir. No, es impresionante. Es decir, el ser humano. Wow. Claro, entonces, Ya me voy con un mensaje de poder. Wow. Impresionante. ¿Cómo si evolucionaron así? Imagínate probar con inteligencia si artificial. los loco, bichitos ¿qué- de, qué si los problema? bichitos de Counter, ¿no? Evolucionaron de esa manera, imagínate, no sé, Google Plus, ¿no? Qué miedo. Google Plus con un látigo ahí esclavizando a toda la humanidad. Ya no Claro. somos esclavos de internet. Bueno, Wow, sí. wow, wow, wow. ¡Wow, wow, wow, man! Somos esclavos de este Bueno, bueno, o sistema. sea, yo me levanto. ¿Ya somos esclavos de lo artificial? O sea, yo me levanto y abro el Instagram. Eh. Tipo, al toque, tipo, abro el Instagram. Mira, mejores amigos, nada, pero. Captura, captura, captura. y después como que me empiezo a preocupar porque estoy muchas horas en el Instagram. Mm. Y somos esclavos, boludo. Y imagínate el poder que tendría una máquina que controla tu celular, boludo. Cagaste. Cagaste. Igual ya las inteligencias artificiales están dominando tu mente porque los algoritmos que usan la mayoría de las compañías para meterte publicidad son básicamente inteligencias artificiales súper básicas que están programadas para leer tu comportamiento y ponerte Sí, cosas que claro. te interesan. Eso es muy peligroso porque Claro. no solo te encierra en una burbujita ideológica que te hace re estúpido como casi todo Twitter, sino que están invadiendo tu privacidad, usando tu información personal para meterte cosas que a vos te gustan y compres más y consumas Claro, más. bueno, un chabón hizo un experimento, tipo, Ujú. estaba streameando y hablaba solamente con hojas. Claro. Porque si querías hacer una prueba, tipo, si decía muchas veces tazas, Ujú. la computadora le va a poner publicidad de tazas. Claro. Y fue así, boludo, dijo como taza como 5 veces y publicidad de tazas. Sí, Y me pasó lo mismo, boludo, con otras cosas. sí, que no voy a sí. decir. Es de creepy, boludo. sí, es más, esto se ha repetido en una banda de lado. Me acuerdo de la historia de un profesor que decía quién tiene su celular prendido, todos lo tienen prendido, quién es, le pasó eso de que dicen algo, tipo en voz alta, aunque sea, y después te aparece. Entonces el profesor lo que hizo fue agarrar y habló durante 1 hora sobre lugares de comida rápida, McDonald's, Burger King, todo eso, mientras los alumnos tenían el celular arriba del pupitre apuntando hacia el profesor. Con solo hablar, el puto celular tiene el micrófono siempre prendido, entonces con lo que decía, después todos los alumnos tenían publicidad de McDonald's y Burger King en sus fucking celulares solo por lo que decía el profesor. Claro, es que Horrible todo. el micrófono siempre está prendido, siempre está atento. Si Por yo eso- ahora digo, ok Google, automáticamente se tiene que aprender, ¿no? No me dejes colgado en banda, ¿no? ¿En serio se te prende el celular cuando decís OK Google? Sí, a veces decís, ok Google. ¿En serio? Sí. OK Google. Ok Google. Bueno, esto va a ser- Me cagué. ¿En serio? Bueno, no sé, mi celular no está OK respondiendo. Google. Ok Google. No, Bueno, yo basta. no sé, boludo. Media hora de podcast diciendo ok Google. Ok. Así que... Ahora va a es pasar preocupante. publicidad de Google. Claro, aparte siempre se hizo esto, ¿no? Como nos mete una especie de burbuja ideológica dentro de nuestros propios pensamientos y nos hace ver también nosotros como una especie de objeto de consumo, ¿no? Somos de repente los que van a gastar plata en publicidad. Pero lo que más preocupa es lo mucho que le chupa un huevo a todos que esto pase porque son todos conscientes de Claro, esto. yo soy consciente y realmente no me interesa tanto. Yo digo, bueno, Ya qué fue sé yo, que entren a mis que- datos privados, que se los metan en el Bueno, culo. como la contaminación, tipo. Más o menos. Claro, yo duermo al lado del Seance y digo, ya fue Ya fue, sexto, pero- ¿no? Ya está. Un poco de cáncer, un poco de... Un poco de polio. microplásticos. Pero, tipo, es más, nos chupa tanto un huevo que ni siquiera leemos los términos y condiciones de las cosas. Claro. Y había visto un documental donde decía que creo que una compañía o un videojuego, no sé qué, en uno de sus programas en donde tenían los términos y condiciones, ocultaban un pequeño premio que el que lo leyera se lo llevaba y nadie lo reclamó hasta después de 1 año y medio. Así que imagínate lo poco que nos importa las cosas que nos pasan Claro. alrededor nuestro y qué carajo hacen con nuestra información. En fin, esta sería como la segunda parte, en donde la primera parte del podcast estaba el micrófono de David sin escucharse. Ahora David... Se perdieron de mi sermón de 20 minutos, boludo. Claro, de repente todos nos quedamos callados, asombrados, ¿viste? De repente Hablé que- como 20 ¡Wow! minutos. Empezó a dar un monólogo para Zafleando la vida, Schopenhauer, Heidegger, ¿no? De Me repente. preparé una semana, boludo. Me vi Bueno. la vida de verlo, ese Musk que. Elon Musk. Ese, sí. claro. Está loco ese chabón, ¿eh? ¿Sí? ¿Viste la vida cotidiana de él? No, Duerme 5 horas, no desayuna y cuando come 5 minutos nomás. Come todo rápido. yo también duermo 5 horas. Descubrí que mi cuerpo se maneja con menos horas de sueño y funciona mejor. Es que eso es verdad. Entre cuando dormís mucho. Es como Sí, que tu cuando cuerpo sigue dormís cansado. mucho es como que te levantás hecho pija, no Claro. sé.
Popurrí Podcast, en donde pasamos los primeros 40 minutos hablando de inteligencia artificial y después hablamos de consejos para dormir mejor. 8 cosas que pueden ser para descansar mejor. La número 5 te sorprenderá. Bueno, en fin, vamos a darle un cierre a este podcast porque se me hace que nos quedamos sin cosas en el tintero. Yo tengo cosas para rato. ¿Ah, sí? tengo A un ver, inciso contame que algo. habla. A ver, acá qué dice, a ver. Contame algo. Tengo frío. A ver. ¿Qué dice acá? Ajá. ¿Cuándo las máquinas se van a asemejar o van a llegar a un punto en el que cuando las máquinas se van a reconocer como seres humanos? Según Alan Turner, creo que dice acá, Alan Turner. ese mismo, como Timmy Turner, pero sin poderes mágicos. Sí, no es el... No dije nada, pará, estoy hablando. ¿Qué? ¿Tiene poderes mágicos? ¿Vas a No, buscar si no, tiene- creo... No, nada, habla. Comuníquese. Ajá, perfecto. Inventó el test de... Eso. Arre. Eso te Bueno, inventó un test en el cual consistía en que un ser humano tiene que conversar con una inteligencia artificial sin saber que está conversando con una inteligencia artificial. Este test es bien representado en el libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas y la Sin película Simi, basada en, ¿no? en ese libro que se llama Blade Runner. Claro. En donde le hacen el test para determinar si tiene ciertas reacciones emocionales a ciertos escenarios ficticios. Claro, Prosiga. Perfecto. Entonces, si el ser humano no tiene la capacidad de que supuestamente el ser humano se distingue por el lenguaje, ¿no? Por lo simbólico, si en su especialidad no puede discernir si está hablando con un semejante o una máquina, es porque efectivamente la máquina se convirtió en un semejante. Ese sería como el punto en el que las máquinas alcancen lo que vendría a ser la inteligencia general, que es cuando aprendan y tengan un dominio del lenguaje tal como los seres humanos. Otra de las cosas que me quedan acá en el tintero es si, Teoría futura. viste, esa habilidad de comer pasas, porque acá somos todos nutritivos, tenemos un break de Sí, estamos pasas. comiendo pasas Yo no de sé uva. cómo pueden comer pasas. me A da ver, no le asco, gustan las pasas de uva, nosotros estamos Son comiendo caros, pasas de uva hijos de desde que puta. empezó el podcast. Ah, entonces una de las características es comer las sobras de Franco. Sí. Franco Eso compra... sirve como cafeína, ¿sabías? ¿En serio? Con razón estoy tan cenado. Wow. Bueno, en fin, nos estabas contando. Ah, sí, entonces Franco lo que hace es compra mucha... Ah, no, lo del podcast. Entonces lo que pasa es que a los androides sueñan con Sueñan con ovejas ovejas eléctricas. Necesita simbiosis que tenemos que se maneja ¿Qué hace acá. fumando, macho? Son las pasas de duda. Estas mierdas están muy buenas. Claro, activan nuestras mismas partes en el cerebro, entonces al recibir los mismos estímulos reaccionamos de la misma Nos manera. desbloquea el 100% de nuestro cerebro. Claro. ¿Viste esa pelotudez que sirvió como La película- base para como Lucy. 5 películas? Sí, La película de la Lucy, que ¿no? el ser humano solamente usa el La de 10% del Lucy, cerebro. hay Ah, una no que se interrumpo. llama Sin Límites, hay otra que sigue lo mismo. Gente, mentira. Es mentira, Eso es el mentira. 100% del cerebro. El cerebro usa todo lo que necesita para vivir y ya está. El 100%. Continúa. O sea, nosotros estamos usando el 100%. Sí. ¿Sabías? No, Claro. el 10%. Sí. Porque si no, sería el cerebro como de una Sí, como que ardilla. explota, si no. Claro. Bueno, en Prosigue. fin. Entonces, a las máquinas, a la inteligencia artificial, hay que poder instalarle ética. Primero, ¿es posible instalarle la duda, la moral a una máquina partiendo por ahí? En el caso que sea posible, ¿es necesario, es correcto hacerlo? Claro, ¿por qué tendrías robot inteligente Claro. caminando entre nosotros Me- para empezar? Aparte, ¿me conviene que una máquina empiece a cuestionarse sobre sus tratos? Pero para entender el ser humano, ¿no es? Puede ser una muy buena pregunta, ¿no? Porque una característica que tiene la psicología para que no puede ser considerado como la ciencia es que lo estudia y el objeto de estudio es la misma persona, el ser humano. Entonces la filosofía no puede cuestionarse a sí misma ni la psicología puede estudiarse a sí misma, ¿entendés? Entonces, si nosotros transmitimos nuestra neurosis, nuestros conflictos éticos a un ente externo, podríamos también, ¿no? Analizarlo y llevar un poco más lejos. Quiero creer, no sé, se me acaba de ocurrir, no sé. Sí, ¿no? A ver, ¿quién me compra esa idea para una película? No sé. Entonces, buena. Entonces, venía así. La idea de ponerle ética, primero si conviene o no. De repente, yo tengo una máquina y la exploto porque está para eso. Yo la creé con ese fin, ¿no? Sí, no te conviene, no Claro. te conviene mucho una Que revolución obrera de máquinas. Ah, de repente, de repente sin querer le quise pasar el PDF a mi hermano y se lo pasé a la máquina de, no sé, manifiesto comunista. Y de repente, mierda. Sabía que ibas a decir eso, pelotudo. Entonces la máquina mientras va poniendo tuerca y dice, ¡apa! Plusvalía, que me están cobrando. Tengo ganas de hacer rodar cabezas burguesas, dijo la máquina, y empezó la revolución. Claro.
Pero también sirve como parate para cuando descubramos, cuando se llega al punto de la superinteligencia artificial. Cuando nos supere y planifica a largo plazo, si no le damos una especie de moral, o aunque sea un norte, las consecuencias que nos pueden hacer hacia nosotros son imaginables, ¿no? Uno ya puede ver para En dónde... varias películas, Claro. cómo Skynet hizo mierda al planeta, cómo los robots atacaron a Will Smith, cómo Keanu Reeves Esquiva balas en esquiva Matrix. balas y nos sorprendió con sus dotes actorales diciendo wow a cada rato. Es un meme, eso es muy bueno. En Bien. fin. Caño Rips en sí es un meme. Entonces, viene con esas cosas que son bastante interesantes para tratar sobre ¿de qué está hablando? La inteligencia artificial. Inteligencia gráfica ¿De qué vamos? ¿De qué era este podcast? Me olvidé. de Elon Musk. Bueno. De granolas. Así que bueno, yo creo que eso es todo. Ya mi super resumen acá de mi párrafo y medio que escribí. Muy lindo. Le mando un saludo a Fede, uno de los que escucha el podcast, porque me está reclamando de que no lo quiero saludar. Y es que me olvido y me acabo de acordar. Así que Fede, ahí está. ¿Qué onda? Hola. ¿Qué onda, Fede? Reconozco tu existencia. Yo soy el que siempre le da corazón a tus comentarios. Comenta fue? bastante, ¿no? Es creo que la única persona que nos comenta en la mayoría de Un los podcasts. colombiano de por ahí. Ah. Colombia. Un colombiano, no, se escuchan en Colombia. ¿Los escuchan en ¿sí? Colombia? Somos internacionales. Boludo, llegamos a toda la Latinoamérica, nene. Bien, boludo, ¿cuándo empezamos a cobrar? La semana que viene nos abrimos Ah. un Patreon. Perfecto. Puedan donar si quieren. En dólares, por favor, porque Sí, el precio porque- está devaluado. Tenemos que hacer remeras, boludo. ¿Sabes qué seguir? Sí, vamos a dibujar las remeras. Ni pedo. Ah, Bueno, mano. damos por finalizado este podcast número 14. 14, 15, 20 por ahí. Yo soy Rodrigo. Yo soy Agustín. ¿Yo quién soy, boludo? ¿Quién soy? ¿Quiénes somos en este mundo, no? Bueno, ¿Y con yo esa? no. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Despedite. ¿Quién sos? Los fans te tienen que conocer. Bueno, en No fin. fui programado para esto. Mierda, falló nuestro robot invitado. Gente, el futuro es sombrío. Todos vamos a ser esclavizados por la máquina. Ujú. Dróguense, tengan sexo, no, que no les importe mucho. Compren dólares y véndalos de acá a 3 meses porque el tiempo de especulación ya va a pasar. Y eso fue todo y nos vemos hasta la siguiente. Me tenían que decir tu última frase para que le cierre el podcast. Todos vamos a morir. Esclavizados por la máquina.